Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo se definen los tipos de datos creados por el usuario en Haskell. Un data es un tipo de dato compuesto que nos permite construir una estructura. Fíjense aquí cómo es la sintaxis. Yo defino un data persona, donde persona en azul está definiendo un tipo de dato. Es decir, la parte izquierda del igual corresponde a la definición de un tipo de dato que yo llamo persona. Luego, del lado derecho del igual, tengo persona en rojo. Persona es la función que me va a permitir construir personas. Y para eso, lo que necesito saber es cuáles son los tipos de datos que necesita esa estructura. En este caso, como quiero trabajar con un nombre y la edad, los tipos de datos que voy a manejar serán string y number. Y como estamos definiendo una estructura, seguramente vamos a necesitar acceder a la información que está dentro de esa estructura. Entonces, las primeras funciones que les vamos a presentar son nombre y edad, que nos permite conocer el nombre de una persona y su edad respectivamente. Fíjense que la firma de las funciones para nombre y edad reciben como input una persona y devuelven el tipo de dato asociado al elemento de dicha estructura. Nos ubicamos dentro de Visual Studio Code y voy a escribir entonces mi data persona. Recordamos, este persona referencia al tipo de dato, ¿sí? En algunos cursos puede ser que veas que lo nombran como pers y a continuación los tipos de datos de la estructura. Yo en particular prefiero escribir persona por un tema de expresividad, pero entiendo a aquellos que para no nombrarlo de la misma manera al tipo de datos y a la función constructora, en lugar de repetir el mismo nombre, o le anteponen una C o lo dejan como pers, ¿sí? Por motivos didácticos, ¿sí? Sobre todo para inicialmente no confundir la función constructora con el tipo de dato. Yo voy a hacer eh, esta salvedad, ¿no? Y vamos a estar haciendo hincapié todo el tiempo de si estamos hablando del tipo de dato o de la función constructora. Muy bien, una vez que definimos nuestro tipo de dato persona, vamos a escribir la función que nos permite conocer el nombre de una persona. Entonces, entre una persona, sale un string. Como acabo de definir a esta función como nombre, ¿sí? Tengo que aplicar pattern matching, ¿sí? Entonces, el pattern matching para una persona necesita respetar este patrón, ¿no? Entonces, lo que voy a tener que recibir es una función constructora y luego un string y por último un number. ¿Cómo voy a llamar al string? Bueno, podría ponerle nombre, pero eso colisiona con el nombre de mi función. Entonces, podría ponerle n, pero n no es un buen nombre para una variable. Nom quizás es un poco mejor. Y una alternativa, que tampoco me agrada mucho, pero es quizás lo más representativo que hay, es ponerle underscore nombre. Y luego vamos a recibir la edad, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con la edad? Nada, en nuestro caso, porque lo que queremos es devolver el nombre. Entonces, una cosa que podemos hacer es reemplazar edad por el underscore que representa una variable anónima. Lo que está diciendo acá es, no me interesa trabajar con este valor. Y a continuación vamos a hacer lo mismo para la edad, ¿no? Recibimos una persona y devolvemos un number y trabajamos con pattern matching, ¿sí? Donde el nombre no me importa y sí me importa la edad, que tengo que escribir con underscore, ¿sí? Y aquí tenemos entonces nuestras dos primeras funciones. Repasemos entonces una vez más, cuando yo estoy definiendo nombre y edad, persona en la definición del tipo de la función nombre es el tipo de dato. Mientras que cuando estoy trabajando con pattern matching, persona aquí en azul está representando la función con la que construyo una estructura persona. ¿Cómo podemos probar en la consola esta función nombre que acabamos de crear? Voy a invocar a la función nombre y para eso necesito pasarle una persona. Dado que necesito
construir un valor persona, voy a utilizar la función que me permite construir dicha persona. En este caso, vamos a pasarle como nombre Selene y como edad 28. Cuando evalúo la función nombre para este valor particular, me devuelve Selene. Si yo le pido el tipo a la función nombre, esta persona que me devuelve, por supuesto, es el tipo de dato persona, no la función constructora. Evaluemos en la consola de Haskell esta función nombre que acabamos de crear. Vamos a pasar esta información de una persona y nos devuelve correctamente su nombre. ¿Qué pasa si nosotros nos olvidamos de poner los paréntesis? ¿Son obligatorios? Bueno, vamos a ver cómo interpreta Haskell esta expresión. Fíjense que aquí, al no poner los paréntesis que permiten definir primero la precedencia para construir una persona y luego pedirle el nombre, lo que interpreta aquí es que queremos evaluar nombre con 3 parámetros. Persona, que recordemos es una función, el string Mario, que representa el nombre, y la edad. ¿Sí? Entonces, lo que pasa acá es que cuando yo pregunto cuál es el tipo de persona, es una función, ¿no? Y recordemos que como una función es un ciudadano de primer orden, se puede pasar como parámetro a otra función. Entonces, es importante recordar que para poder evaluar nombre correctamente, debo encerrar la definición de mi valor persona entre paréntesis. Nos ubicamos nuevamente en Visual Studio Code. Tenemos la función edad que construimos previamente y le agregamos esta función que, dada una edad, nos dice si corresponde a un mayor de edad. Vamos a definir entonces esta función persona mayor que, dada una persona, nos está devolviendo un bool. Entonces, vamos a recibir una persona no con mayúscula, sino que directamente hablamos de un pattern matching que asocia este valor persona con el tipo de dato persona. Como es una persona, le podemos pedir su edad. Ahora bien, quiero aplicar composición, entonces voy a encerrar entre paréntesis las dos funciones que van a participar de la composición y que van a generar una nueva función. Una vez que tengo la edad, eso me devuelve un number. Entonces la puedo aplicar con mayor de edad. Por último, si quieren, podemos aplicar la notación point free. Botón izquierdo, quick fix. Y aplicamos eta reduce primero y luego aplicamos la eliminación de los paréntesis que son redundantes. Y si conoces el tipo de dato tupla, te preguntarás qué diferencia tiene con el data. Si bien todavía nos falta conocer algunas cuestiones del tipo de dato creado por nosotros, hay algo en lo que se diferencia, y es que como es una función persona que permite construir un valor, toda función se puede aplicar parcialmente, como en este caso. Si yo le pido cuál es el tipo de dato de persona Selene, lo que me está diciendo acá Haskell es que persona Selene construye una función que, dado un número, es decir, la edad, me va a devolver una persona. Eso no te va a pasar con las tuplas, no podés dejar parcialmente definida una tupla. Nos piden ahora que agreguemos más información a la persona. El domicilio, el número de teléfono, ambos son strings,
la fecha de nacimiento, que vamos a modelarla como una tupla de 3 elementos, si es buena persona, es decir, vamos a utilizar un booleano para eso, y por último la plata que tiene en la billetera, es decir, un número. Por lo tanto, crear una persona ahora no es tan fácil, y es posible que confunda el orden de los parámetros y eso me esté dando error en la consola o bien en el momento en el que quiero definir un dato en mi library. Por otra parte, cada uno de estos elementos que forma parte de la estructura necesita una función para poder acceder a ese valor. Para resolver estas cuestiones vamos a presentar la notación Record Syntax de Haskell que define el data ya no con parámetros de tipo posicionales, es decir, persona, string, number, etcétera, etcétera, sino que encerrando entre llaves vamos a definir para cada uno de los elementos de la estructura un nombre y además especificaremos el tipo. Y eso nos permite crear una persona de la anterior manera, es decir, utilizando los parámetros posicionales, persona, Juan 29, Ayacucho 554, etc. O bien podemos utilizar esta otra notación que nos permite especificar a qué elemento de la estructura le estamos asignando qué valor. Eso permite, por ejemplo, que no respetemos el orden en el que originalmente definimos la estructura. Mientras le digamos que el teléfono es este valor y la edad es este otro, no importa el orden porque Haskell los puede asignar correctamente a Juan como persona. Nos posicionamos dentro de Visual Studio Code. Fíjense que cambié la definición de la data persona para utilizar la notación Record Syntax y tenemos dos valores, Fer y Juan, ambos son personas. En el caso de Fer, estoy utilizando la anterior notación, la de parámetros posicionales. Entonces, Fer, que es un valor, se asocia a nombre, y como Fer es un string, está todo bien. Luego, la edad 50 es un número y está todo bien. Mientras yo respete el mismo tipo para cada uno de los valores que yo ingreso, esto estará bien. En cambio, con Juan, yo puedo hacer algunas transgresiones. Fíjense que el domicilio está ubicado como penúltimo valor. Pero como yo estoy asociando cada uno de los elementos de la estructura con su correspondiente valor, esto me permite subir o bajar el lugar en el que defino dicho valor sin que Haskell tire error. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero cambiar la edad y ubicarlo en cualquier otra posición? Para Fer, eso va a tirar error, porque acá se va a quejar de que Medrano 951 no es un número para poder definir la edad, de la misma manera que 50 no puede ser el domicilio porque no es un string. Fíjense que en mi archivo library de Haskell solo definí el data persona con la notación Record Syntax y los valores Fer y Juan. Cuando yo levanto stack GHCI, si quiero conocer cuál es el nombre de Fer, puedo hacerlo invocando una función nombre que no definimos, pero que se construye automáticamente gracias a la notación Record Syntax de Haskell. Es decir, si yo le pregunto a Haskell cuál es el tipo de nombre, fíjense que me responde nombre es una función que recibe una persona y devuelve un string. De la misma manera tenemos una función buena persona que dada una persona me devuelve un bool, es decir, tenemos una función para acceder a cada uno de los elementos de dicha estructura y la podemos utilizar para preguntar, por ejemplo, si Juan es una buena persona. Ahora bien, si yo quiero definir mi propia función nombre, hagámoslo aquí, que dada una persona devuelve un string, debería hacerlo por pattern matching, por ejemplo, en el cual recibo una persona con un nombre, ese nombre es el que lo voy a devolver, y además tengo que agregarle 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros posicionales que están aquí, ¿no? Eso, fíjense que nos tira un error, porque nos está diciendo que hay múltiples declaraciones de la función nombre. Y nos menciona la línea 5 de library, es decir, aquí. Y ustedes podrán decir, bueno, pero yo acá no estoy definiendo una función. Y en realidad sí, porque lo que estamos haciendo en esta línea 5 son varias cosas. Por un lado, le estamos diciendo que nombre forma parte del elemento persona, que nombre
va a ser un elemento de tipo string y además estamos construyendo de Japa una función nombre que va a recibir una persona y que va a devolver un string. Eso es todo lo que está haciendo la línea 5 por nosotros. Entonces, no solamente no tengo que definirlo, sino que tampoco puedo definir una función nombre. A continuación, vamos a hacer una comparación entre el data con record syntax y la tupla. Fíjense, por ejemplo, que cuando yo defino el data persona, me queda bastante claro no solamente cómo es la estructura en cuanto a tipos de datos, sino también qué información se almacena. En cambio, en la tupla, yo solamente tengo el tipo de dato y tengo que inferir, en el mejor de los casos, si es que tengo algo de documentación arriba, en un comentario, qué información se almacena dentro de la estructura. A la hora de construir mis valores, la data me da más expresividad y además me permite construir dichos valores cambiando el orden de los elementos de la estructura. Fíjense, por ejemplo, aquí, dentro de Visual Studio Code, donde yo defino a Fer, que es una persona, como una tupla, yo no puedo ubicar la edad antes que el nombre, porque la definición de la tupla exige que yo respete el tipo de dato de cada uno de los elementos. Entonces debo hacerlo respetando el orden en el cual primero tiene que ir el nombre como string y luego la edad como un number. En cambio aquí, fíjense que el primer dato que yo le doy es del elemento fecha de nacimiento, que no es el primero era nombre. Yo puedo ubicar en cualquier lugar la información de la estructura porque cuento a favor con la expresividad de decir de qué elemento estoy hablando. Cuando yo defino un data con record syntax, Haskell me provee automáticamente funciones para acceder a cada uno de los elementos de la estructura, mientras que con la tupla lo tengo que generar yo. Y recordemos que con data yo tengo una función constructora que se puede aplicar parcialmente. ¿Qué sucede cuando vos querés mostrar un valor como Juan, definido como data, en la consola? Es probable que te aparezca este mensaje de error que te puede resultar un poco críptico, sobre todo porque todavía no hemos visto los type classes, el sistema de tipos que tiene Haskell, que es bastante poderoso. En este caso lo que nos está diciendo, se está quejando, es que no sabe cómo mostrar una persona, porque nosotros no hemos definido una función show, que es la que usa internamente para mostrar la información de un valor por la consola. Nosotros, en lugar de definir esa función show, lo que vamos a hacer es agregar esta palabrita mágica al final de mi definición del data, donde le voy a decir que va a tomar la definición de este type class show. ¿Qué es el type class show? Créannos que lo van a ver más adelante, pero por ahora simplemente confíen en que agregando deriving show, el problema de no poder mostrar un valor data por consola desaparecerá. Veamos esto que acabamos de contar. Si yo quiero evaluar la expresión Juan, que es este valor persona, me está diciendo que Juan, como pertenece al data persona y el data persona no tiene una definición de show, no se puede mostrar por consola. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es agregarle la palabrita mágica deriving show al data persona y vamos a refrescar aquí. Una vez que estemos seguros de que grabamos, por supuesto. Ahora vuelvo a pedir que evalúe Juan y fíjense cómo ahora sí muestra toda la información de la estructura para el valor Juan. Lo que vamos a ver a continuación es un tema que no tiene que ver explícitamente con data, sino con la manera en que Haskell divide las funciones que tienen efecto colateral de las que no. El requerimiento es que Juan pueda cumplir años. Vamos a implementar la función cumplir años, que va a recibir una persona, y como nosotros no podemos asignar destructivamente el valor de Juan, vamos a tener que devolver otra persona. Es decir, vamos a recibir a Juan con 29 años como input y vamos a devolver como output un Juan con 30 años. Eso se puede hacer de muchas maneras. Podríamos hacer algo como lo siguiente, ¿no? O sea, cumplir años y trabajarlo con pattern matching, ¿no? En donde tenemos que tener
el nombre, la edad, el domicilio, el teléfono, la fecha de nacimiento, si es buena persona y la plata. Y tenemos que devolver una nueva persona, construimos un nuevo valor, fíjense, y vamos a devolver el mismo nombre, la edad más uno, el domicilio, el teléfono, la fecha de nacimiento, si es buena persona y la plata. Vamos a probarlo dentro de una terminal. Entonces, levanto aquí, ejecuto stack GHCI. Y ahora que tengo GHCI, le voy a pedir a Juan que cumpla años. Cumplir años, Juan. Fíjense que eso me devuelve una nueva persona con los mismos valores que tenía antes, pero con la edad en 30. Una cosa importante, aquí yo no puedo utilizar la variable anónima, porque eso, fíjense que lo que hace es descartar el valor del nombre. Entonces, si yo pongo acá variable anónima y variable anónima, ¿sí?, perdería la posibilidad de devolver el nombre Juan que yo recibí como parámetro. Como habrán visto, es un poco molesto tener que utilizar el pattern matching, sobre todo para una estructura que es tan grande. Una alternativa que es bastante más interesante es recibir una persona aquí y utilizar esta notación que también acepta Record Syntax, que es tomar mi definición original de persona y cambiarle únicamente la edad. Es decir, lo que yo voy a hacer es respetar los mismos valores que yo recibo para persona, ¿sí?, persona con minúscula, el valor persona, que es de tipo persona, y sobre la edad sí voy a hacer un cambio. El cambio que voy a hacer es, le voy a pedir la edad a la persona, ¿sí?, a esta persona que estoy recibiendo como input, y le voy a agregar un año más. Una vez que grabé, voy a recargar y vamos a testear cumplir años Juan. Fíjense que eso me devuelve los mismos valores que originalmente recibí, pero con la edad sumada en 1. Este es un buen motivo también para utilizar Record Syntax, porque es bastante fácil poder modificar un valor que es inmutable, es decir, el valor para Juan no cambia. Algo bastante importante, ¿no? Si yo ahora le pregunto cuál era la edad de Juan, ¿sí?, incluso puedo hacer así. Fíjense que Juan sigue teniendo 29. Por más que yo le diga a Juan que cumpla años. El valor que yo devuelvo para Juan no se actualiza en Juan. Es decir, yo no asigno destructivamente el valor de la edad para Juan. Yo devuelvo un nuevo valor, pero una vez que le pregunte de nuevo la edad a Juan, siempre me va a devolver 29. A menos que explícitamente entre el programa acá y lo cambie. Por último, vamos a ver que yo puedo definir un data que tenga más de un constructor a la vez. En este requerimiento que vamos a resolver, tenemos una pinturería y queremos resolver el costo del litro de pintura, en el cual yo cobro 500 pesos el litro de pintura blanco, 600 el de pintura azul y 900 cualquier otro color. Los colores que tengo disponibles son blanco, azul, rojo y amarillo. Dado que los colores posibles son blanco, azul, rojo y amarillo, yo puedo definir un tipo de dato color que tenga 4 formas diferentes de construirse. Es decir, puedo crear una función constructora blanco que no requiere ningún tipo de dato. Simplemente diciendo blanco yo voy a construir un tipo de dato color. O puedo construir un tipo de dato color con la función constructora azul. Recordemos, tipo de dato, funciones constructoras, en este caso separados por pipes. Luego tengo la posibilidad de crear una función constructora rojo y por último un amarillo. Y yo me voy a la terminal y ejecuto stack GHCI.
Vamos a mostrar aquí la definición para que se vea. Si yo creo mediante la función constructora blanco un valor, fíjense que el tipo de blanco representa un color. De la misma manera puedo hacerlo con azul. Perfecto. Ahora lo que necesito hacer es definir el costo por litro. Esto va a recibir como parámetro un color y me tiene que devolver un number. El costo por litro del blanco hemos dicho que era 500. En cambio, el costo por litro del azul es 600. ¿Qué pasa con el costo por litro de el rojo y amarillo? Bueno, en realidad es el costo por litro de cualquier otra cosa que no haya encajado como patrón anteriormente. Eso tiene que ser 900. Recordemos que el pattern matching encaja una sola vez para mi valor. Es decir, si yo le pasé un valor blanco, va a encajar aquí y va a asociarse al valor 500 y, por supuesto, como es una función y se garantiza unicidad, no puede entrar encajando en otros patrones. Entonces, refresquemos aquí y preguntemos cuál es el costo por litro y cursor del blanco. Bien, fíjense que eso me da 500. ¿Cuánto me da el azul? 600, perfecto. ¿Y cuánto me da el amarillo? 900. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que les haya pasado lindo y nos vemos próximamente.